17 de abril, creación de la Central Obrera Boliviana. La creación de la Central Obrera Boliviana el 17 de abril, y su impacto en la historia laboral del país. La Central Obrera Boliviana, COB, es una organización sindical que representa a los trabajadores bolivianos. Fue fundada el 17 de abril de 1952 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Desde entonces, ha jugado un papel importante en la historia laboral del país, liderando huelgas y luchas por los derechos de los trabajadores. La creación de la COB fue el resultado de la fusión de varias organizaciones sindicales preexistentes, incluyendo la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMB, y la Confederación General de Trabajadores de Bolivia, CGTB. El objetivo era unificar a los trabajadores bolivianos en una sola organización que pudiera representarlos mejor y defender sus intereses. La COB ha sido clave en la lucha por los derechos laborales en Bolivia, y ha sido una fuerza política relevante. A continuación, profundizaremos en los diferentes periodos de la historia de la COB y su impacto en la sociedad boliviana. La COB y la Revolución Nacional. En 1952, la COB lideró la Revolución Nacional que derrocó al gobierno de facto, y estableció un gobierno democrático liderado por Víctor Paz Estenssoro. La COB apoyó al gobierno y logró importantes avances para los trabajadores, incluyendo la nacionalización de las minas de estaño y la promulgación del Código del Trabajo. Este periodo fue clave para el fortalecimiento de la COB. La organización adquirió una gran relevancia en la política nacional, y logró importantes victorias para los trabajadores bolivianos. La COB y las luchas laborales de los años 70 y 80. En los años siguientes, la relación entre la COB y el gobierno no siempre ha sido pacífica. La COB lideró numerosas huelgas y protestas contra los gobiernos sucesivos, exigiendo mejoras salariales, derechos laborales y condiciones de trabajo más justas. En 1979, la COB lideró una huelga general que paralizó el país durante 2 semanas, y obligó al gobierno a negociar con los trabajadores. La COB fue una fuerza clave en la lucha contra la dictadura de Luis García Meza en 1980. En la década de 1980, la COB perdió parte de su poder debido a la crisis económica que afectó a Bolivia y la privatización de las empresas estatales. Sin embargo, en la década de 1990, la COB recuperó su influencia y lideró nuevas huelgas y manifestaciones contra las políticas neoliberales del gobierno. La COB y la elección de Evo Morales. En 2003, la COB apoyó la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia, convirtiéndose en un aliado clave del gobierno. Durante la presidencia de Morales, la COB logró importantes victorias para los trabajadores, incluyendo el aumento del salario mínimo y la reforma del sistema de pensiones. La COB y el gobierno de Morales tuvieron un estrecho vínculo, pero también hubo desacuerdos y tensiones en algunos momentos. En 2008, la COB lideró una huelga general en protesta por la falta de avances en la nacionalización de los recursos naturales del país. Sin embargo, en general, la relación entre la COB y el gobierno de Morales fue positiva y beneficiosa para los trabajadores bolivianos. En la actualidad, la COB sigue siendo una organización sindical importante en Bolivia, aunque ha perdido parte de su poder debido a la privatización de empresas estatales y la crisis económica. Sigue liderando luchas y manifestaciones para defender los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores bolivianos. La COB también ha sido un actor importante en la política boliviana, apoyando a candidatos y partidos que defienden los intereses de los trabajadores, y oponiéndose a políticas que atenten contra los derechos laborales. En conclusión, la Central Obrera Boliviana ha sido una organización sindical clave en la historia laboral de Bolivia, liderando luchas y protestas por los derechos de los trabajadores. A lo largo de los años, la COB ha enfrentado diferentes desafíos y ha perdido parte de su poder, pero sigue siendo una fuerza importante en la política boliviana y en la defensa de los derechos laborales.